set for stump. Look, sir, Troy. How long have you had these drones? Let me see your identification. Sartoris condujo a los demás escaleras arriba, desde el nivel administrativo hasta el puesto de mando de la barcaza, en dirección al pozo de acoplamiento. Era un cilindro que le encogía la garganta, y en aquel momento más que nunca, ya que estaba rodeado de 9 hombres. Austin, Besek, Armitage, 4 ingenieros mecánicos y un par de soldados de asalto que aparecieron en el último momento, caminando como si estuviesen en su casa. Claude les había ordenado que se uniesen al equipo de reconocimiento justo antes de salir. Sartori se preguntaba qué habría hecho cambiar de opinión al alcaide. Si había algo dentro del destructor de lo que tuviesen que preocuparse, 2 soldados imperiales no servirían de mucho. Pero ahí no hay nada de qué preocuparse, se dijo Sartoris, y desechó aquel pensamiento como si tirase una piedra al profundo pozo de un subconsciente y esperara oír el sonido de éste entrando en el agua. El silencio que recibió como respuesta no fue especialmente tranquilizador. Mientras el turboascensor ascendía, Sartoris observó cómo las débiles luces verdes ametrallaban los rostros de los otros hombres en busca de algún eco de su aprensión. Sus expresiones eran la viva imagen de la naturalidad más anodina, de la obediencia como estado psicológico enrarecido. Sartoris pensó que debía sentirse agradecido de que los guardias solo obedeciesen órdenes en vez de cuestionarlas. Ya habían trabajado antes con los 2 tipos y sin duda prefería la compañía de los primeros, al menos en aquel momento, en el que parte de él incluso había agradecido cierta discusión acerca de la naturaleza de su misión. Como cabía esperar, fue Austin quien acabó rompiendo el silencio. Capitán, ¿qué cree que ha pasado ahí arriba para que solo queden 10 formas de vida a bordo? El alcaide dice que no hay contaminación, dijo Besek. Así que debe de tratarse de un error nuestro. ¿Y por qué no han respondido a nuestras llamadas? Puede que el sistema de comunicaciones falle, igual que los sensores biológicos. Negativo. Greely, uno de los ingenieros, negó con la cabeza. El sistema de comunicaciones funciona perfectamente, y los sensores también. Lo hemos comprobado. Entornó los ojos y dijo: es una nave fantasma, eso es todo. ¿Cómo? Austin lo miró atónito. Una nave abandonada y en ruinas, ya sabes. Las naves se averían y la flota las deja atrás. Al Imperio no le gusta hablar de ellas, pero existen. ¿Y la tripulación? Se evacúa, dijo Greely. Se enmudeció los labios e intentó obviar el tema. ¿Quién sabe? Genial, suspiró Besek. Vamos a subir a bordo de un destructor averiado a buscar piezas. Esto lleva el nombre de Claude escrito por todas partes. Entornó los ojos y miró a Sartoris. Capitán, ¿tiene un mejor plan o nos ceñimos a este? Cuando lleguemos arriba formaremos 2 grupos de 5. Besek, tú, Austin y yo iremos con Greely. Señaló a uno de los ingenieros y al que estaba a su lado. Y Blandings. El resto, Armitage, Quatermass y Phibb, se quedarán con los soldados. Procederemos al reconocimiento y volveremos al pozo de acoplamiento en 1 hora. ¿Quiere que uno de nosotros los acompañe?, preguntó uno de los soldados imperiales. ¿Para qué? Por si acaso. El soldado blandió su rifle blaster. Sartoris era consciente de que Besek y Austin lo miraban esperando una respuesta. Me parece que no será necesario, dijo. Quédense con el grupo de Armitage
y manténganme informado. ¿Qué estamos buscando exactamente? He enviado una lista de piezas a sus enlaces de datos y un plano del destructor y de los niveles de mantenimiento. No es necesario que les diga que esta es una nave grande. Hay que mantener el contacto en todo momento. No quiero tener que enviar a un equipo de búsqueda a rescatar a mi partida de reconocimiento. ¿Me explico? La plataforma se detuvo al tiempo suficiente para que la escotilla superior se abriese con un leve silbido hidráulico. Después, completó el recorrido hasta el hangar. Al principio nadie dijo una palabra. Sartoris pensó que estaría preparado para la inmensidad de la nave. Pero tras 2 meses enteros en la purga, se sentía sencillamente abrumado por lo que le esperaba. Nunca había puesto un pie en un destructor. Nunca había visto naves imperiales más pequeñas y había asumido que aquella sería igual, solo que más grande. Pero no lo era. Era más bien como un planeta pequeño. El pozo de acoplamiento los había dejado en la catedral de duracero del cavernoso hangar principal del destructor, con techos abovedados y paneles en las paredes que se alzaban hacia arriba y hacia afuera en un éxtasis de perspectiva forzada. Cuando Sartoris vio todo aquello, recordó que solo contemplaba menos de 1/10 parte de los 1600 metros del destructor. Necesitaba recordar constantemente aquella cifra si no quería pasar el tiempo que estuviese a bordo luchando contra su inmensidad. Inspiró profundamente. El aire frío tenía un resguardo a virutas metálicas y olía a largas y estériles cadenas de polímeros. Y expiró. Para un hombre con fobia a los espacios cerrados, entrar allí debería haber sido como un tónico. Sin embargo, en vez de alivio, sintió que una nueva clase de pánico le latía con fuerza en el estómago. Era su forma de reaccionar ante la aparente inmensidad de aquel espacio, y lo absurdo de aquella idea lo hizo gruñir. Por lo visto había pasado de la claustrofobia a la agorafobia en un segundo, sin apenas tiempo para apreciar la diferencia. «¿Capitán? ¿Qué pasa, Austin?» Sartoris no se molestó en mirarlo. «Con el debido respeto, señor. Creo que vamos a necesitar más de 1 hora para inspeccionar todo esto». «Nos ceñiremos al plan», respondió. «Empezamos con 1 hora y luego ya veremos. Infórmeme si ve cualquier cosa fuera de lo normal». «Todo este maldito sitio está fuera de lo normal», murmuró Austin, y uno de los ingenieros, Greely, por lo que le pareció, dejó escapar una risita ahogada. «Venga», dijo Sartoris. «Vamos, estamos perdiendo tiempo». «Espere un segundo, capitán». Vecek señaló en dirección contraria. «¿Qué es aquello de allí?» Sartoris miró a su espalda y vio lo que parecía ser varias naves de ataque y desembarco más pequeñas, esparcidas por toda la superficie del hangar. «Naves», dijo. «Casas TIE, por lo que parecen». «Sí, pero no todos son casas TIE, jefe». Sartoris los miró detenidamente y se dio cuenta de que Vecek tenía razón. Allí había casas TIE, pero también había otras 4 o 5 naves más, mezcladas entre ellos, cargueros de largo alcance y lanzaderas, así como algo que parecía una especie de corbeta corelliana modificada. «Naves enemigas capturadas», decidió Sartoris, intentando disimular su incertidumbre. «¿Quién sabe?», miró a Greely. «¿Podemos quitarle a algunas las piezas que necesitamos?». «Probablemente no». Entonces se calló. Lo vieron todos a la vez. Al otro lado del hangar, algo se movía detrás de los cazas TIE. Su sombra se inclinaba hacia adelante, extendiéndose hacia ellos sobre la cubierta. Sartoris notó que a su espalda, los soldados imperiales ya echaban las manos al blaster,
¿Qué es eso?, susurró Austin. No se registran formas de vida en el hangar, informó Greely con voz ligeramente temblorosa. No sé... ¡Alto! Sartoris levantó una mano sin mirar atrás. Esperen aquí. Dio un paso al frente, adentrándose en el silencio, e inclinó la cabeza para intentar ver mejor con la escasa luz del hangar. El corazón le latía demasiado fuerte. Se notaba el pulso en su cuello y las muñecas, y cuando intentó tragar saliva, su garganta se negó a cooperar. Era como si intentara tragar un puñado de arena. Solo gracias a su voluntad férrea pudo evitar toser. Sartoris se quedó inmóvil y entornó los ojos para fijarse en las sombras que acechaban tras los cazas TA. Se había dado cuenta de que había varias. Se inclinaban hacia adelante y tenían miembros desgarbados. El familiar zumbido de los servomotores acompañaba sus movimientos, arriba y abajo. «Capitán», murmuró uno de los guardias que estaba tras él. «Son...». Sartoris suspiró y volvió a inspirar. «Elevadores binarios», dijo. «Siguen haciendo su trabajo». Nada más decirlo, una de las unidades CLL salió de las sombras y los miró durante un minuto antes de pivotar y seguir transportando la pila de cajas que se alzaban tras ella. Sartoris pensó que seguramente movían la misma pila de un lado a otro del hangar una y otra vez. Oyó a alguno de los miembros de la partida de reconocimiento soltar un suspiro y una risita nerviosa. Sartoris no se molestó en manifestar su alivio. «Ya hemos perdido bastante tiempo», dijo. «Vamos». Encontraron el aerodeslizador en el punto más remoto del hangar. Era un modelo utilitario estándar. Una mole con brazos servomecánicos a proa y a popa construida para transportar células de combustible. Pero en cuanto se subieron todos, se desplomó contra el suelo. Un par de droides MSE asustados consiguieron salir de debajo, emitiendo grititos de ansiedad, y desaparecieron en la oscuridad. «Sobrecarga», dijo Besek, exasperado. «Por lo visto pesamos demasiado». Al principio no estuvo mal. Para llegar a los niveles de mantenimiento inferiores, tuvieron que deslizarse por una serie de pasillos anchos y silenciosos de la sección media hasta que dieron con la ruta que los llevaría a los cavernosos almacenes que se encontraban bajo el generador primario. «Este es un sitio muy raro», murmuró Austin, y su voz resonó por todo el túnel. «¿Qué crees que habrá pasado?» «Vete a saber», contestó Besek. «Sea lo que sea, cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Estoy contigo. Te digo una cosa, no me gustaría estar cerca del Lord Vader cuando se entere que han abandonado una nave. ¿Cuánto crees que cueste un destructor?» Austin resopló. «Más créditos de lo que nosotros dos veremos juntos en la vida». «¿Te he contado que una vez lo vi en persona?» «¿A quién? ¿A Vader?» Besek asintió. «Mi nave hacía una inspección rutinaria. De repente, a mi comandante le traicionaron los esfínteres y nos envió a la cubierta de despegue, que estaba reluciente, para asegurarse de que todo brillase más que nunca. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos formando en el hangar. Apareció una nave y allí estaba él». «¿Cómo es en persona?» Besek lo pensó. «Alto, ¿sí? ¿Y sientes algo al mirarlo? No sé, como un frío interno». Besek se estremeció. «Más o menos lo que se siente aquí». «Bueno», dijo Sartoris, «basta de cháchara». La orden de silencio resultó innecesaria. Cuando se encontraron entre las naves, la conversación había finalizado. Los hombres guardaban un silencio apesadumbrado y pensativo. Sartoris ya se había adentrado bastante
en uno de los niveles de mantenimiento inferiores cuando se dio cuenta de lo incómodo que le resultaba estar allí. Besek y él merodeaban por uno de los pasillos secundarios mientras los ingenieros rebuscaban en una subestación de energía en la otra punta de la escotilla abierta. Desde donde estaba, oía cómo cogían piezas y las tiraban al suelo. Austin, el otro guardia, deambulaba por una serie de cámaras adyacentes quejándose de lo mucho que tardaban, y Sartoris se vio obligado a darle la razón. El vacío del destructor resultaba tan desorientador como espeluznante. Para llegar hasta allí, habían recorrido casi 1 kilómetro de amplios pasillos, doblando esquinas con cierta esperanza de encontrar al último superviviente, yendo hacia ellos tambaleándose y riendo socarronamente. Sin embargo, solo habían encontrado una reserva de droides ratón, unidades de mantenimiento y droides de limpieza, todos ellos concentrados en sus funciones, como si allí no hubiese pasado nada. Uno de ellos, un droide de protocolo 3PO, a punto estuvo de recibir un disparo de blaster al interponerse en el camino de los soldados imperiales, levantando las manos y diciendo incoherencias. Sartoris no dejaba de pensar en lo que Greely, el ingeniero, había dicho sobre las naves fantasma. Aunque el destructor aún tenía energía y las luces y los paneles se mantenían encendidos, no había ni rastro de los 10.000 soldados imperiales desaparecidos y que, supuestamente, debían estar allí. Solo el silencio, la quietud y el vacío crujían suavemente a su alrededor en la vacuidad del espacio. ¿Encontraron ahí todo lo que necesitamos?, preguntó Sartoris, y su voz resonó por todo el pasillo. Los ingenieros no contestaron. Miró a Besek. ¿Has hablado con el otro grupo? Hace rato que no. Comprueba que respondan. Quiero salir de aquí enseguida. El guardia asintió y pulsó su comunicador. Armitage, aquí el OCI Besek. ¿Me recibes? ¿Dónde están? Ambos esperaron lo que a Sartoris le pareció demasiado tiempo. Pero esta vez respondió la voz de Armitage, aunque la señal era débil y se entrecortaba. Enfermería, cuadrante 17. No te recibo, Armitage. Repítelo. Tan. El resto no se oyó, porque una oleada de ruido blanco lo hizo imposible. Besek negó con la cabeza y miró a Sartoris. Parece que en el destructor hay algo que genera muchas interferencias. El capitán asintió y dio un golpe en el mamparo que estaba junto a la escotilla. Greely, ¿te falta mucho? Metió la cabeza, se detuvo y observó más de cerca. Los ingenieros habían desaparecido, exceptuando lo que parecía una pila de componentes integrados y cartones de embalaje esparcidos por el suelo. La cámara estaba completamente vacía, o al menos eso era lo que parecía. Sartoris notó cómo una gota de sudor le recorría la axila izquierda. Allí hacía demasiado calor, como si las moléculas de aire estuvieran demasiado juntas. ¿Greely? ¿Blandings? No obtuvo respuesta. Una burbuja del tamaño de un perdigón, de algo que bien podría ser miedo, le bajó por la garganta y se detuvo en el esternón. «Están muertos», susurró una voz en el interior. Lo que fuera que acabó con la tripulación, también los ha matado a ellos. Ya es demasiado tarde. Aunque, por supuesto, no había indicios de violencia ni de ataque, pero... «Estoy aquí», respondió al fin Greely, saliendo de debajo de uno de los cartones seguidos de cerca por Blandings. Esto era lo último. Levantó un pequeño haz de cableado electrónico, no mucho más largo que su dedo, y lo metió en la caja que había encontrado. «Vámonos». «¿Eso es todo?»,
Sartoris esperó que su voz sonase más tranquila de lo que él estaba. Afirmativo. Calibrado mecánico primario de propulsor serie 4. Clase próspero. Todo correcto. Ya está. ¿Estás seguro? Grilly le dedicó una mirada penetrante, reservada a aquellos que se atrevían a cuestionar su criterio con semejantes minucias. Sí, capitán. Bastante seguro. Bien, de acuerdo. Sartoris se dio la vuelta. ¿Austin? Señor. La voz del guardia resonó distante en el pasillo, más lejos de lo que Sartoris había imaginado. ¿Hasta dónde había ido? Sartoris notó que volvía a enfurecerse y que una oleada de ira se apoderaba de él. «Vuelva ahora mismo. Nos largamos». «Sí, pero señor». Austin aún no se veía por el pasillo. «Tiene que ver esto. Es increíble. A sus palabras siguieron una serie de tosidos cortos e intensos. Y, finalmente, Austin apareció negando con la cabeza y tapándose la boca. Al final recuperó el aliento y dejó de toser. Pero para entonces, ya estaban de vuelta en el hangar principal. Y Jared Sartoris no pudo averiguar qué había visto el OCI, Austin, allí atrás. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.